Bienvenidos con todos a la clase de EpiInfo. Este es un programa estadístico epidemiológico que nos permite verificar los brotes epidemiológicos a nivel nacional e internacional. Podemos ingresar los datos primarios y también utilizar bases secundarias. Esta es la ventana principal del programa una vez que se descarga. Cuenta con 6 opciones que vamos a ir viéndolas una por una y su utilidad. Tenemos aquí una opción de una flechita que nos permite cambiar el idioma o lenguaje del programa. Aquí podemos ver lenguaje y elegimos español para que sea más fácil entender las opciones. Vamos a dar clic en crear formularios, que es la primera opción. Esto nos permite a nosotros crear nuestra base de datos primaria. Vamos a iniciar con el menú o las herramientas que podemos encontrar aquí. Tenemos el archivo donde podemos generar un nuevo proyecto o también donde podemos abrir un proyecto previo. Aquí podemos editar el formulario. En esta opción podemos buscar el nombre de los campos, la tabulación y las demás herramientas las iremos utilizando posteriormente. Entonces, vamos a iniciar con abrir el proyecto. El programa, una vez descargado, tiene la opción de varios elementos que vienen con el programa. Tenemos varios brotes epidemiológicos a nivel internacional, como el cólera, el VIH, la enfermedad de Lyme, entre otras. Podemos elegir cualquiera de estos proyectos que vienen incluidos en el programa para ver los ejemplos. Vamos a empezar con el VIH. Y podemos ver que ya viene con un formato específico. Damos clic y se abre el proyecto. Este es el modelo de un formulario. Entonces podemos ingresar el número de caso, podemos ingresar el diagnóstico, los nombres del paciente, el sexo, la edad, la etnia, el estado donde vive, podemos ingresar la información de la dirección de su domicilio. Esto nos permite a nosotros, con las coordenadas, poder generar posteriormente un mapa. Aquí también podemos ver algunas opciones, por ejemplo, en género, en historia familiar, etc. Al lado izquierdo de la pantalla podemos ver el formato. Entonces vemos que dice texto, hay otras que dice el número de teléfono, la fecha. Todo esto nos permite generar las variables. En este caso, todas las que son de texto son variables cualitativas y las que dicen número o también opciones de sí y no podemos hacerlas cuantitativas. Una vez revisado esto, podemos ir a grabar datos. Cuando ingresamos a grabar datos, ya podemos colocar los números o el texto de cada variable. Entonces, empezamos aquí, el ejemplo ya está lleno, podemos ver que es el caso 1 y en el lado izquierdo podemos ver que este cuestionario tiene 2 páginas. Entonces debemos llenar cada espacio con información real y una vez que se llena todo esto podemos ver en el tablero visual. Podemos ver aquí en esta pestaña, en la parte superior derecha dice análisis, vamos a darle clic en data. Y aquí está toda la información que registramos, pero ya como una base de datos. Entonces podemos ver el ID, que es lo que identifica a cada uno de los formularios, y la información de cada variable en esta base grande de datos. Cerramos esto para visualizar la base de datos y podemos también colocar en listado de registros. Esta pantalla nos permite ver exactamente lo que vimos anteriormente, pero nos permite modificar alguna opción si tal vez ingresamos mal los datos o si vemos que hay un dato que no es coherente. Esto que nos dice missing son los valores perdidos, es decir, en un formulario la persona no colocó ninguna información, entonces en lugar de que la opción salga en blanco se coloca missing. Aquí podemos ver, por ejemplo, variables de sí y no, y una de las
cosas con las que vamos a trabajar en todo este módulo es que las variables que sean sí van a equivaler siempre al número 1 y las variables que sean no a 0. Entonces esto nos permite, ya están tabuladas las variables y nos permite hacer algún cruce o alguna tabla de frecuencia que veremos posteriormente porque no son solo variables de texto. Otra opción en nuestro formulario inicial antes de grabar los datos es la opción código check. Este código check es una serie de sintaxis que nos permiten a nosotros generar patrones de salto en las encuestas o también nos permiten colocar algún tipo de condicionamiento en las variables. Sin embargo, este tipo de sintaxis son un poco más complejas, pero podemos ver aquí en este ejemplo. Todas las opciones de condición, por ejemplo, nos dice if, es decir, si la variable equivale a algún valor, entonces una nueva variable debe cumplir algo. Esa es la idea de este check code. Ustedes pueden verificar el check code en el link que les coloqué en el manual, que va a explicar más detalladamente cada opción y puedan entender cómo se colocan estos códigos. Por ejemplo, aquí estamos viendo en multirracial, que le llaman, o la etnia, va colocando cierto tipo de condiciones para que cuando la persona que llene la encuesta o ustedes mismos registren los datos, esto ya tenga un patrón de salto establecido y también tenga un valor la variable. En la opción editar formulario, damos clic y se va a desplegar una pantalla donde nos va a permitir nuevamente ingresar la información por si queremos retirar alguna celda. Por ejemplo, en este Case ID, si yo quiero borrarlo, doy clic derecho y coloco borrar. Igual la fecha. Entonces esto va a permitirles a ustedes modificar a su gusto. Una vez que ustedes hayan concluido con esto, simplemente cierran el proyecto y pueden tener nuevamente la pantalla en blanco para abrir otro o generar uno nuevo. Ahora vamos a ver cómo generamos un nuevo proyecto. Vamos a dar clic en nuevo proyecto y se va a desplegar esta pantalla. Vamos a colocar en el nombre brote 1. En la localización podemos colocar donde nosotros tengamos la carpeta del EpiInfo o pueden colocar en documentos, no hay problema, y ponemos aceptar. Y en el nombre del formulario colocamos lo mismo, brote 1. Y ponemos aceptar. Podemos observar una pantalla en blanco donde va a ir nuestro formulario y en el lado izquierdo podemos encontrar las mismas opciones que vimos cuando había un proyecto abierto. ¿Qué vamos a iniciar? Vamos a dar clic derecho en nuestra pantalla en blanco. Entonces vamos a tener la opción de un nuevo campo y del código check. Vamos a empezar con etiqueta o título. Vamos a poner brote 1 como título y en el nombre del campo va a ir lo mismo. En la fuente podemos elegir la letra que nosotros nos guste, cualquiera. Por ejemplo, puede ser esta y podemos elegir el tamaño que deseamos. Ponemos aceptar y ese va a ser el título de nuestro formulario. Al volver a dar clic derecho y ponemos en nuevo campo, podemos elegir una variable de texto. Entonces nos dice pregunta o texto. Podemos poner sexo del paciente. El nombre del campo va a ser lo mismo o podemos acortarlo dejando solo sexo. Número máximo de caracteres, podemos poner 12 como máximo. Igual buscamos un texto de fuente que nos guste y un tamaño que nosotros normalmente es un tamaño menor al del título. ¿Ya? Entonces tenemos nuestra primera variable donde vamos a poder llenar ahí la información. Ahora vamos a elegir una nueva variable pero de número. En este caso podemos poner cuántos años, como es una pregunta, cuántos años tiene.
Y en el nombre de campo vamos a poner edad. Esto de aquí en el patrón nos permite elegir el número que vamos a colocar. Normalmente se puede poner 4, no hay problema. Y ponemos otra vez texto de fuente, elegimos cualquier otra fuente que nos guste. Y podemos ir colocando donde nosotros queramos. También podemos elegir la fecha, por ejemplo. Entonces podemos poner fecha de la entrevista. Cambiamos la fuente y ponemos aceptar. Todo lo que vayamos colocando aquí podemos ponerlo en orden. Por ejemplo, podemos poner las variables cualitativas en este lado, en el lado izquierdo, y las cuantitativas en el lado derecho. Y podemos ir organizando como nosotros nos guste el formulario. Podemos colocar incluso imágenes en el lado izquierdo. Por ejemplo, nos dice imagen. Podemos elegir una imagen del computador para colocarlo al fondo. Y con esto podemos grabar los datos. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos simplemente 3 variables que podemos ingresar los datos. Podemos poner grabar datos. Entonces nos sale una ventana que dice: una tabla de datos no ha sido creado para este formulario. ¿Le gustaría crear la tabla de datos? Sí. Ponemos brote 1 y aquí nos sale a partir del ID 1, es decir, la primera encuesta. Entonces ponemos aceptar. Y aquí podemos ir llenando. Entonces puede ser sexo, hombre, cuántos años tiene 28. Y así podemos ir llenando para todos los registros que queramos. Entonces podemos poner en nuevo registro y se nos abre un ID 2, nuevo registro, un ID 3, etcétera, etcétera. Y así vamos a poder tener un listado de registros.